Hablaremos esta noche sobre duelos a muerte extraños, curiosos. Hemos tenido la prolijidad de hacer un catálogo de algunos duelos raros. No sé si es bueno esto, pero bueno. Digamos que nos remitiremos a épocas donde el honor era considerado intocable, sagrado, incuestionable, y si se encontraba en juego el honor de una persona, la respuesta era un duelo. Muchas veces se arrojaba un guante, solamente había que concertar fecha y hora, elegir el terreno y las armas y nombrar a los padrinos. Todo esto durante la época clásica de los duelos, que fueron 2 o 3 siglos nomás. Hablaremos de algunos duelos franceses. En 1808, 2 franceses decidieron que sus diferencias debían dirimirse en un par de globos volando sobre París. Daba la casualidad que ambos consideraban que tenían mentes elevadas y que la mejor manera de metaforizar esa idea, al contrario, era convertir una metáfora en cosa, era batirse sobre globos. Cada uno se subió a un globo y además el padrino, esto me llama mucho la atención, cada uno subió con un padrino. Peligrosísimo. Peligrosísimo, como se verá. Le van a tirar al padrino. Los protagonistas fueron Messier de Grandpré y Messier de Piquet. Y su enfrentamiento fue a causa de una integrante de la ópera de la época, Mademoiselle Tireville. El enfrentamiento, lleno de pasión, fervor y también una cierta elegancia, fue concertado y se acordó que Mademoiselle Tireville regalaría una sonrisa al sobreviviente al duelo, ya que poco sentido tiene sonreírle a un finado. Es una burla. Como era de esperarse, los globos fueron construidos bajo las mismas, los mismos parámetros, las mismas especificaciones, para no otorgar ventaja a ninguno de los 2 caballeros. Y el 3 de mayo de 1808, al día siguiente de lo que pasó en España con el ejército francés, mire, bueno, a las 9 de la mañana, cerca de las Tullerías, y teniendo como testigos a una enorme multitud, estos 2 parisienses y sus padrinos abordaron sus respectivas naves y se levantaron por el aire. Cuando estaban a unos 600 metros de altura, bastante altito, y separados a una distancia de 80 metros de distancia, se dio la señal. ¿Quién la dio? ¿Quién la dio y cómo? Con un disparo de abajo. Un disparo de abajo, no. Debía ser alguna cosa luminosa, me imagino. Bueno. Y dispararon por turno. Primero disparó Piquet y falló el disparo. Y después disparó Grandpré, que apuntó con mayor eficacia, y el globo de Piquet le tiraron al globo. Claro, pero es fácil, así acierta cualquiera. Sí, pero parece, sin embargo, que el tal Piquet no. El globo de Piquet se precipitó y cayó sobre los tejados, provocando la muerte de Messier de Piquet y de su padrino, tal como temíamos. Sí. Del otro lado, el señor de Grandpré y su padrino fueron conducidos por las corrientes de aire hacia el noroeste, aterrizando sanos y salvos a unos 32 kilómetros de distancia. Muy raro todo esto, Raro, sí. Un poquitín estúpido también. Y además, si a usted se le cae un globo con un tipo, con un duelista, también lo puede reventar, se le cae en el techo de su casa. No solo se cargó al padrino, también se puede cargar a la vieja que estaba lavando el patio. Está colgando la ropa. Claro, justo en la terraza es un peligro. Sí, señor, ¿qué le parece? Mire, si todos hiciéramos eso, señor, ¿a usted le gustaría que, y ahí llene la línea de puntos, 35 años después, en 1843, yo siempre hago estas sumas. Acá está bien, pero por casualidad. Se tiene registrado otro duelo también
extraño. En esta ocasión los participantes eligieron como arma las bolas de billar. Bien. O bolas de billar. Lo único que se sabe es que el arma fue letal para uno de los dos y no hay más información. ¿Y cómo? ¿Y entonces cómo fue el procedimiento? No ve que le digo que no tiene ninguna gracia. Un duelo del canciller Bismarck. El canciller alemán Bismarck estaba encolerizado por las críticas constantes de Rudolf Virchow, que era un patólogo, un médico y también político, opuesto al imperio, ¿no? Liberal le llamaban en aquel entonces, cuando ser liberal era ser avanzado. Ordenó a sus subordinados, Bismarck, ¿no?, el canciller de hierro, que convocaran a este científico para desafiarlo a un duelo. Y dice, díganle que como es la parte desafiada, que elija armas. Entonces Virchow dice, elijo estas armas, y sostuvo dos salchichas grandes y aparentemente idénticas y dijo, una de estas está infectada con gérmenes mortales, la otra está perfectamente sana, que su excelencia elija, dice, que decida cuál desea comer y yo me comeré la otra. Fabián Llanola, me parecía el duelo. Inmediatamente llegó un mensaje de vuelta señalando que el canciller había decidido cancelar el duelo. Bien. O sea, no lo hicieron. Otro. Esto es un duelo entre damas, de los poquísimos que hay registrados. Ocurrió en 1792. Por aquel entonces, Lady Almería Braddock retó a duelo a Mrs. Elphinstone debido a un comentario que esta última realizó en público acerca de la verdadera edad de Mrs. Braddock. En principio acordaron utilizar armas de fuego, pero las cosas no resultaron como se esperaba, bueno, por fortuna para ambas, pues Mrs. Braddock falló su disparo y el realizado por Mrs. Elphinstone acertó, pero en el sombrero de Mrs. Braddock, lo cual, si bien se piensa, puede ser otra nueva ofensa. Primero le dudás de su edad y después le pegás un tiro en el sombrero. Así que el duelo llegó a una nueva instancia, para lo cual, por principio, había que acudir a un segundo tipo de arma. A pesar de las peticiones realizadas por los padrinos, las señoras eligieron la esgrima. Todo se resolvió cuando Mrs. Braddock alcanzó a herir el brazo de Mrs. Elphinstone, y así las cosas, esta señora finalmente se aburrió. Claro, le dolió y escribió una carta de disculpas, y ambas se despidieron y se fueron a sus casas. Bueno, tampoco es muy hubiera empezado por ahí. Otro diálogo extraño es un perro versus el distinguido caballero Macker. En el año 1400 se libró este duelo, que es muy extraño, ¿no? Resulta que este señor Macker asesinó a otro señor llamado Aubry de Montdidier, y enterró su cuerpo, el cuerpo del de Montdidier, en el bosque de Bondy, ubicado cerca de París. Ahora bien, en la escena del crimen había un testigo, que era el perro del señor Aubry de Montdidier. Este perro regresó en busca de uno de los amigos de su dueño, a quien llevó al lugar del asesinato y, mediante aullidos y arañando la tierra, vio cómo son los perros, indicó el lugar donde se encontraba enterrado su amo. Guau, 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 guau. El cuerpo fue recuperado y el perro, bueno, tuvo un nuevo dueño, ¿no? El amigo de su anterior amo. Tiempo después, este nuevo amo se reunió casualmente con Macker, en presencia del perro. Y el perro, lo atacó a Macker violentamente. Y el ataque fue tal que 3 hombres tuvieron que ayudar a quitárselo de encima al perro.
esta situación se repetía cada vez que el perro se daba cuenta de la presencia de Marquer. Y todos advirtieron que era algo extraño, porque el perro generalmente tenía un comportamiento pacífico. Esto llegó a oídos del rey, quien decidió que la situación se podría considerar definitivamente como una acusación. Eso es jurisprudencia. Esto es una acusación, habrá dicho el rey. Como consecuencia, se decidió que un combate sería el juicio más justo. Eran tiempos de ordalías, de juicios de Dios, ¿no? La contienda tuvo lugar en París y a Macaire le asignaron una lanza y el perro solo tenía sus armas naturales. Bueno, empezó el duelo ahí, qué sé yo. El perro, en un movimiento veloz, con gran ferocidad, logró agarrar con sus dientes la garganta de Macaire, quien gritó y confesó su culpa a cambio de que le quitaran al perro encima. Sáquemelón, confieso, yo maté al dueño de este perro, etcétera, etcétera. Bueno, igual fue condenado a morir en la horca. Encima de la horca, no lo mató el perro. No, se lo sacaron al perro. Lo llevaron todo mordisqueado. Tiene razón el perro, qué sé yo, bla, bla, bla. Se lo sacaron de encima, bueno. ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué, señor? El último es un duelo de nuestro querido Alejandro Dumas, Alexandre Dumas. Como saben ustedes, célebre escritor francés que puede ser dos personas, porque hay Alejandro Dumas padre e hijo. Bueno, este debe ser el padre. Pues tuvo una pelea con un político y se retaron a un duelo. Y como ambos eran muy buenos tiradores, decidieron no enfrentarse, sino hacer una especie de blanco. Claro, de competencia de tiro al blanco, y que el perdedor se pegara un tiro él mismo. Incluso para evitar asuntos legales, porque es ilegal matar a un tipo. Entonces, mire, hacemos un concurso a ver quién tira mejor, y el perdedor se pega un tiro él mismo y vamos, todos están tranquilos. Y perdió Alejandro Dumas, perdió Dumas. Entonces, enseguida entró en su despacho, cerró la puerta, los amigos quedaron afuera, cabizbajos, escucharon un disparo. Pero enseguida apareció Dumas fumándose un puro y dijo: señores, ha ocurrido un desastre inesperado. He fallado. Dicen, era un tipo muy gracioso. Parece que era muy morocho Dumas padre. Y en aquel entonces se utilizaba llevar un moreno, el que tenía un carro, una carroza, un carruaje, se daba lustre, cosas de las clases dominantes de aquel tiempo, de llevar un conductor o un lacayo moreno atrás. Vio el tipo que iba atrás haciendo equilibrio. Sí. A veces conduciendo, era el mismo tipo que conducía el carro. Y él era, como no tenía plata, era lacayo de sí mismo, porque él también era muy moreno. Entonces se ponía él atrás y todos conocían su coche y creían que ese era su lacayo, en realidad era el mismo. Bien, hemos ido a la discoteca, hemos hablado de duelos. Yo recomiendo la lectura de la novela de Joseph Conrad que se llama El duelo. Hay también una película que se llama Los duelistas. Duelistas es raro, ¿no? Pero bueno, así se llama la película. Y quizás el libro se llame así también. Pero lean El duelo, que es una novela estupenda de Joseph Conrad. La película es muy buena también. Hay un director que yo creí que lo conocía, pero no tanto. Lo que sí conozco, recordé ahora, eso, claro. Scott, y sacó en el Festival de Cannes, ganó famosamente el premio a mejor ópera prima. Pero resulta que esta ópera prima es una película impresionante, impresionante, que también
vale la pena ver muy bien. Bueno, todo eso le contamos a nuestro discotecario, Sí. sin que se conmoviera lo más mínimo. Bueno, está bien, señor. En cambio nos dio el disco Duelo Criollo, en Bueno. una estupenda y poco conocida versión de nuestro querido don Ignacio Corsini. Así que escuchemos este Duelo Criollo, que es de Lito Vallardo, no es ni del señor Scott ni del señor Conrad, De Conrad. sino de Lito Vallardo, un escritor tanguista rosarino.